Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor en este primer día de la semana. Gloria a Dios, y esperamos que también podamos estar transmitiendo a través de YouTube. Gloria a Dios. Vamos a ver si el Señor lo permite. Vamos a estar transmitiendo a través de YouTube también. Gloria al Señor. Y si no fuere posible que lográsemos transmitir a través del YouTube, pues estaremos haciéndolo a través de Palabra Viva y Eficaz en nuestra red de Facebook. Y esperamos también que podamos hacerlo en Palabra Viva y Eficaz en el YouTube. Amén, gloria a Dios. Por lo pronto vamos a entrar entonces en este tiempo de la meditación de la palabra del Señor. En esta tarde, gloria a Dios, y voy a estar meditando en un tema que lleva por título anhelando anhelos de libertad. Anhelos de libertad, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos que podamos compartir entonces en este tiempo. ¿Y por qué anhelos de libertad? Hoy estamos hablando acerca del deseo de que las naciones sean libres, que sean libres de la opresión del enemigo. Estamos hablando de libertades físicas, como las que estamos esperando que suceda en breve en la República Hermana Bolivariana de Venezuela, donde estamos esperando que este régimen que está oprimiendo esta nación caiga. Lo mismo que anhelamos en la caída de los regímenes de Nicaragua y de Cuba. Gloria a Dios, que estas personas puedan ser libres de esta opresión, de pobreza, de miseria, de falta de libertades. Pero yo no voy a hablar hoy de una libertad física. Nosotros estamos aquí para hablar de libertad espiritual. Vamos a hablar de lo que el Señor nos dice en su palabra. Creo que si nosotros logramos tener una libertad espiritual, una libertad interna, una libertad intrínseca en nosotros mismos, vamos a tener libertad física, vamos a tener todo tipo de libertad, porque la libertad, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y mi amiga que me escucha, comienza en el corazón, comienza en nosotros mismos. Así que entonces vamos a mirar este tema de anhelos de libertad, y voy a tocar 7 puntos sobre este tema que están extraídos del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, donde vamos a ir mirando lo que el Señor, lo que los discípulos también nos puedan ir enseñando acerca de ese anhelo de libertad. Lo primero que yo quiero tocar es lo que dice en Juan
capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32 dice de la siguiente manera. Dice el Señor aquí, Juan 8, 31. Déjame encontrarlo, gloria a Dios. Dice el Señor, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es lo primero que aquí podemos encontrar. El Señor está hablándole a sus discípulos y en aquel momento acerca de los judíos, hablándole a los judíos que habrían creído en él. ¿Quién eran los judíos? Los judíos eran los religiosos de la época, no precisamente judío era porque fuera de Judá. Eran los religiosos de la época o las personas que estaban anhelando conocer más de la palabra de Dios. Eran las personas más religiosas, los que estaban anhelando una libertad, los que estaban esperando la venida del Mesías. Ellos no podían entender que Yahshua era el Mesías, que era Hamashiach. Pero algunos habían creído en él, habían escuchado la palabra, pero ellos esperaban un Mesías que los libertara del yugo opresor romano. Como hoy por hoy muchas naciones están esperando una persona que les libere del yugo de opresión física. Pero Hamashiach, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, había venido con el único propósito de darnos a nosotros libertad espiritual, una libertad interna, una libertad que nos llevara a conocer al Señor. Por eso el Señor dice, si vosotros permanecéis en mi debar, en mi palabra. ¿Cuál es la palabra de Jesús? ¿Cuál es la palabra de Yahshua? La palabra de Jesús, la palabra de Yahweh es la Santa Biblia. Esta es la palabra del Señor, la palabra de Jesús, la palabra de Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, la palabra de Dios. Y el Señor les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes escuchan mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes guardan, atesoran y aman mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Porque para ser discípulo de Cristo, para ser discípulo de Hamashiach, para ser discípulo del Señor, necesitamos conocer la voluntad del Señor. Tú no puedes obedecer a una persona o caminar con una persona si no conoces la voluntad de esa otra persona. La Biblia dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible. Es imposible que nosotros podamos decir que creemos en Jesucristo, que creemos en Hamashiach, que amamos al Señor si no conocemos su palabra y su palabra está morando en nosotros. Ahora el Señor dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la única forma en que una persona pueda ser libre, verdaderamente libre, es conociendo la verdad. Una persona que desconoce la verdad, cualquiera que ella sea, es una persona que está en tinieblas, es una persona que está en oscuridad, es una persona que está en esclavitud. Podemos verlo en cualquier nación, si estas naciones donde viene el opresor, donde viene la opresión, si estas personas no conocen la constitución de esa nación, las leyes de esa nación, entonces están sujetos a esclavitud por la ignorancia que ellos tienen acerca de la ley, acerca de los estatutos que hay en esa nación donde pueden ellos ejercer libremente su derecho. Ahora bien, el Señor Jesús nos dice, lo primero que nos dice es, conoceremos la verdad. Lo primero que tú necesitas, lo primero que yo necesito para ser verdaderamente libre es conocer la verdad.
Ese es el primer paso que tengo que dar. Ese es el primer paso que tú tienes que dar, conocer la verdad. Si tú conoces la verdad, entonces vas a poder ser libre. No hay otra manera, no hay otra forma de ser libre si no conoces la verdad. El segundo punto que yo quiero aquí tocar, gloria a Dios, es que la verdadera libertad se obtiene solo a través del Hijo. ¿De cuál Hijo? Del Hijo de Dios, del Ben Hashem, del llamado Hijo del Hombre. Ahora es la única forma en que nosotros podemos conocer, ser verdaderamente libres. La verdadera libertad se obtiene a través del Hijo. Mira lo que sigue diciendo el Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, en el capítulo 8, versículo 34-36 del Evangelio de Juan, en Yohanan 8, 34-36, el Señor dice de la siguiente manera. Gloria a Dios, 34, dice, Jesús les respondió, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Amén. Dice 34-36. Así que si el Hijo os liberta o libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el Señor aquí en la palabra que el que practica el pecado es esclavo. Cuando nosotros desconocemos la libertad, como lo habíamos venido diciendo, la verdad, cuando nosotros desconocemos la verdad, estamos esclavizados. Igualmente, tanto estamos hablando en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. En el ámbito físico, cuando tú desconoces la verdad, las leyes, los estatutos de una nación, eres esclavo de un régimen, de una dictadura, porque desconoces y no tienes derecho a reclamar porque estás en ignorancia. Por eso el Señor Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesitamos conocer la verdad para ser libres. Ahora, igual sucede cuando estamos espiritualmente hablando, el pecado. Dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. El pecado, la palabra pecado nos indica que nosotros estamos errando el blanco. Eso es lo que significa pecado, errar el blanco. Estamos desviados. Lo que mucha gente hoy no utiliza la palabra pecado, utiliza la palabra errores, pero la palabra error o pecado tienen el mismo significado, están desviando el blanco. Una persona que hierra, una persona que comete un error es porque está equivocada. Se ha equivocado, y si esa persona que comete un error sigue cometiendo el mismo error, seguirá siendo esclavo de ese error. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si yo estoy cometiendo errores que son pecado, que son los que me están ofendiendo la voluntad de Dios, que están ofendiendo al Señor, entonces yo al estar en pecado, al estar errando, al estar equivocando el camino, me estoy alejando de Dios, y ese pecado me va esclavizando de tal manera que no puedo yo ser verdaderamente libre. Ahora bien, por tus propias fuerzas, tú no puedes alejarte del pecado. Hay personas que en ocasiones están bajo un vicio, atados bajo ese vicio, y deciden voluntariamente, allí con una fuerza de voluntad, deciden dejar el vicio. Pero al dejar ese vicio, cuando lo hacen por su propia cuenta, tarde que temprano regresan al mismo vicio.
o mantienen otros vicios. Hay gente que dice, yo no necesito arrepentirme de nada, hacer teshuvá, volverme a Dios, porque yo soy bueno, porque yo no hago nada malo, porque yo no robo, porque yo no hago esto, aquello. Pero cuando nosotros desconocemos la verdad, no sabemos, no entendemos que lo que yo hago, que mis obras, que lo que yo hago delante de Dios, para Dios, dice la Biblia, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y para hacerlo un poquito más claro y un poco más duro, quizás algo más, quizás es ofensiva esta palabra, pero lo que realmente el Señor dice cuando dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, está diciendo que nuestras obras son como una toalla de menstruación. Amén. Ahora bien, yo por mis propias obras no puedo justificarme ni puedo ser libre. La única forma en que yo pueda ser libre es a través del Hijo de Dios, aquel que se hizo carne, habitó entre nosotros, habitó como hombre entre nosotros y entregó su vida en rescate por ti y por mí. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Aquel que fue igual a nosotros en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Era el único que podría pagar el precio que tú no puedes pagar, que yo no puedo pagar. El único que podría comprarme, liberarme. Esa palabra de redentor que se utiliza en la Biblia es la palabra goel, que se dice el que compra, el que rescata, el que libera. El goel era una persona en el Antiguo Testamento que pagaba un rescate por una persona que se había vendido como esclavo. Esta persona, que era un pariente cercano quizás, iba, pagaba el rescate, liberaba a esta persona de la esclavitud, pero no para seguir siendo esclavo del que pagó. Esta persona pagaba para que la persona quedara totalmente y absolutamente libre. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Goel. Él es quien pagó el precio por ti y por mí que tú no podías pagar. La Biblia dice que ningún hombre podrá de manera alguna redimir, comprar, rescatar a su hermano. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nosotros podemos ser verdaderamente libres. Así que por eso el Señor dice en el versículo 36, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Libres. Ya no seremos más esclavos del pecado. Ya no haremos lo que nosotros queremos, sino que haremos lo que el Señor nos enseña que debemos hacer. ¿Qué es lo que estaba diciendo con anterioridad? Si mis palabras permanecen en ustedes, si ustedes conocen la palabra de Dios, si ustedes conocen las instrucciones que Dios le está dando en su palabra, ustedes van a ser verdaderamente libres. Recuerda lo que dice ahí el Señor en Juan 8:32, que está más atrás. Dice, y conoceréis la verdad, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes guardan mis estatutos, mis mandamientos, mis misbot, mis decretos, lo que yo les he enseñado, entonces, ¿qué dice el Señor? Si permanece, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Porque la verdad la conocemos es a través de la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios morando en tu vida, tú estás en esclavitud, estás en tinieblas, no conoces la voluntad de Dios y no sabes por qué estás aquí y cuál es tu destino final. Ahora el Señor dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Número 1, la palabra de Dios debe morar en mi vida. Y número 2,
debo entender que esa libertad que yo necesito se obtiene solamente a través del Hijo de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Goel. Él es el que pagó el precio. Tu libertad, tu salvación es totalmente gratuita, pero tuvo un precio demasiado alto. Solamente necesitamos conocer la verdad para ser libres, y esa verdadera libertad se obtiene solamente a través del Hijo de Dios. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar, bendito sea el nombre del Señor, el punto número 3, gloria a Dios. Somos libres del pecado. Estábamos diciendo que el que comete pecado, esclavo del pecado. Ahora el Señor dice, así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Ahora aquí encontramos que somos libres del pecado para santificación y vida eterna. Para santificación y vida eterna. Mira lo que dice Romanos 6. La carta que Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 6, gloria a Dios, versículo 22 y 23. 22 y 23 es importante, lo quiero leer todo porque es importante. Es al final del capítulo, versículo 22 y 23, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Así que si el Hijo libertad, seréis verdaderamente libres del pecado, ¿cierto? Porque éramos esclavos del pecado. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, de los hay, tenéis por vuestro fruto la santificación. Por vuestro fruto, y como fin, la vida eterna. Por fruto, santificación. Y como fin, vida eterna. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el conocer la verdad? ¿Qué es lo que nos hace ser libres realmente? Guardar la palabra del Señor, conocer la verdad nos hará libres, y reconocer que es solamente a través del Hijo que podemos ser libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, cuando hemos sido hechos libres, ahora estamos en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo aquel que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, ahora es libre del pecado. Conoce la verdad y la verdad le ha hecho libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora que hemos conocido la verdad, hemos sido hechos libres del pecado para santificación. Mira lo que dice. Dice, hechos siervos de Dios, ¿no? Amén. Voy a detenerme un poquito en esto. Si hemos sido libres del pecado, éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos, servidores del Señor, servidores de Adonai, servidores de Elohai, servidores de Dios. Ahora ya no soy esclavo, ahora soy libre para servirle al Señor. No como en una esclavitud de una opresión, no. Yo ahora soy siervo de Dios voluntariamente. Lo hago por amor, lo hago por agradecimiento, lo hago porque Él pagó el precio que yo no podía pagar. Ahora soy libre no para seguir pecando, ahora soy libre para servirle a Él, para hablar de Él, para amarlo a Él, para enseñarle al mundo quién es Él, para que otros que no conocen al Señor puedan conocerle, puedan servirle, puedan amarle, puedan entenderle, puedan conocerle. Siervo de Dios para santificación. La palabra santificación significa para ser apartados. Para ser apartados.
¿Qué es lo que hace el Señor? La palabra del Señor, Jesús mismo lo dijo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach lo dijo, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son esos muchos? Esos muchos es la humanidad entera. Es toda la humanidad. Dios está llamando a toda la humanidad. Pero toda la humanidad, no toda la humanidad ha aceptado al Señor. No toda la humanidad ha creído en el Señor. La humanidad no le interesa buscar a Dios. Les interesa estar en sus placeres y en sus deleites. No quieren ser siervos de Dios. Prefieren ser esclavos del pecado. Pero aquellos a quien Dios santificó porque entregaron su vida al Señor, escucharon la llamada del Señor, tuvieron un encuentro personal con Dios, aquellos que fueron separados, ahora somos siervos, ahora somos separados por la fe, por la emuná, porque creímos, porque deseábamos y anhelábamos ser libres, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, el Hijo nos hizo libres. Verdaderamente libres. Ahora somos siervos de Dios que tenemos dice, por fruto, la santificación. Es un fruto que Dios te da. Es lo que ya empezamos a fructificar en santidad. Y como fin, nuestra finalidad, eso es lo que estamos buscando, eso es lo que pretendemos alcanzar, la vida eterna. La vida eterna. Hay muchas personas que creen que cuando nosotros morimos se acabó todo. Pero permíteme decirte que la palabra muerte no significa fin de vida. La palabra muerte significa separación, de tal manera que cuando tu cuerpo muere, tu alma y tu espíritu se separan de ese cuerpo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el alma que pecare, esa será separada, esa morirá, será separada de Dios eternamente y para siempre. Para ti que quizás crees que después de la muerte no hay nada, pero que le tienes temor a la muerte, que te aterra morirte, porque no sabes qué va a pasar, porque estás tan aferrado a esta vida, quiero decirte que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí Pablo está diciendo que el fin, nuestra finalidad es la vida eterna. Y sigue diciendo en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga, el salario de nuestro pecado es la muerte, es la separación del hombre con Dios. De tal manera que una persona que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, como su único y suficiente Salvador, está muerto. Está muerto en sus delitos y sus pecados. Y el día que parta de este mundo, pasará de muerte a más muerte. No solamente su cuerpo morirá, sino que también su espíritu, su alma, irá a la separación eterna de Dios. La paga del pecado es muerte, la paga del salario del pecado es separación del hombre con Dios. Pero la dádiva, escúchame bien esto, la dádiva, el regalo de Dios, el regalo de Elohai, es vida eterna. Es vida eterna, es un regalo que no te lo mereces, que no me lo merezco, que nadie se lo merece, pero es un regalo que Dios nos está dando a través del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Es vida eterna en Cristo Jesús, en Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos libres.
Anhelamos la libertad. Hemos conocido la verdad. El Hijo nos ha dado libertad y ahora somos libres para santificación y vida eterna. ¿A través de quién? Del Hijo. A través de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Libres. Libres del pecado y de la muerte. No libres para seguir pecando. No os equivoquéis, dice el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que, la palabra de Dios debe permanecer en nosotros para ser libres, porque la palabra de Dios es la verdad. Necesitamos al Hijo de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para ser verdaderamente libres, porque el Hijo de Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, al Abacadosh, si no es por Él. El siguiente punto que quiero tocar aquí, sigue ahí en el mismo capítulo de Romanos, capítulo 7, el siguiente capítulo 7, versículo 6, dice, somos libertados de la ley, de la Torá, para vivir bajo el Espíritu. Libertados de la Torá o de la ley para vivir bajo el Espíritu. Romanos 7, 6 dice de la siguiente manera. Pero ahora estamos libres de la ley, de la Torá, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo, gloria a Dios, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, Pablo está diciendo aquí, somos libertados de la ley. Ahora, nosotros no estamos sujetos a la Torá. La Torá es importante. Nosotros necesitamos conocer la Torá. Nosotros necesitamos conocer la Torá porque es la ley de Dios. La necesitamos conocer. Porque la Torá es como un ayo que nos dirige a Hamashiach, que nos dirige a Cristo. Es como el tutor, es el tutor que nos dirige a Cristo. Sin conocimiento de la Torá, sin conocimiento del Tanaj, nosotros no podemos entender a Hamashiach, no podemos conocer a Hamashiach y no nos puede ser revelada Hamashiach. Nuestro Señor Jesucristo nos es revelado a través de la Torá y del Tanaj, de la ley, de los salmos y los profetas. Ellos son los que nos revelan a Cristo. Pero ya no estamos sujetos. ¿Por qué no estamos sujetos? Porque no podemos cumplir la Torá. No podemos cumplir la Torá. Si tú miras este talit que yo tengo puesto, tiene unos flecos que se llaman tzitzit. Y estos tzitzit tienen 8 flecos y 5 nudos. La palabra tzitzit significa 600. Los 8 flecos me dicen que son 608 y los 5 nudos me habla de 613 mandamientos. 613 misbot que yo no puedo cumplir, que tú no puedes cumplir. Si yo cumplo 612 mandamientos, pero violo uno solo, me hago entonces deudor de la ley. He pecado y he violado la ley. Como yo no puedo vivir bajo la ley porque no la puedo cumplir, Cristo me liberó de esa ley, no estando nosotros sin ley, sino bajo la ley de Cristo, que eso lo vamos a ver más adelante. Así que dice, sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, del Ruach. El régimen nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa una vez que yo he sido libre? Una vez que la palabra de Dios está morando en mi vida, permanece en mí, una vez que he entendido que el Hijo me ha libertado, una vez que estoy sido liberado para santificación y mi finalidad es la vida eterna, ahora yo, ya que estoy libre, ya viene el Espíritu Santo.
el Ruach HaKodesh y empieza a hacer morada en mi vida. Empieza a transformar mi vida y es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh quien me va a mí, me va a redarguir de justicia, de pecado y de muerte. Me va a decir lo que está bien y lo que no está mal, y lo que está mal. Porque el Señor dice, cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el cual mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo ahora es el que me guía. Es ahora mi guiador, es ahora mi sustentador, es ahora mi abogado, es mi todo. Y ya no estoy bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sabes por qué? Porque la letra mata. Pero el Espíritu es el que da vida. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu es el que da vida. Es el que da la vida. La letra nos mata, la letra nos acusa, la letra nos señala, la Torá nos señala, nos acusa, nos mata. Pero el Espíritu Santo nos santifica, nos justifica, nos aparta, nos da verdadera libertad. Entonces somos libertados de la Torá. Ya no estamos bajo la Torá, pero no estamos sin Torá. Esto es importante. Ya no estamos bajo la Torá, estamos bajo la gracia de Dios por el Espíritu Santo, pero no estamos sin Torá. Estamos libertados de la Torá para vivir bajo el Espíritu. Ahora, obedecemos no a la Torá, no a la letra, obedecemos al Espíritu Santo que fue el inspirador de la letra, que fue el inspirador de la Torá, que fue el inspirador del Tanakh, que fue el inspirador del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Él es el que inspirador y ahora vivimos, si realmente somos libres. Si realmente somos libres, vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el régimen nuevo. Ya no estamos bajo un régimen dictatorial, que es lo que mucha gente anhela ahorita. Salir del régimen dictatorial para salir a un régimen nuevo de libertad. Ahora estamos bajo el régimen nuevo de libertad del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, libertados por la ley, de la ley para vivir bajo el Espíritu. Ese es el anhelo de libertad. Ahora, gloria a Dios, voy a seguir acá. Dice la palabra de Dios, dice la ley. Estamos hablando de la Torah ahorita, pero ahora sigo con la Torah, pero ya no la Torah, ya no la letra muerta, ya no la letra muerta. Es la ley, la Torá del Ruach, la ley del Espíritu. ¿Qué hace la Torá del Ruach? ¿Qué hace la ley del Espíritu? Me libra del pecado y de la muerte. Esto es interesante. Me libra del pecado y de la muerte. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Dice de la siguiente manera, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, en Hamashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Torá del Ruach de vida en Hamashiach, la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley, de la Torá, del pecado y de la muerte, porque la Torá me acusaba de pecado, la Torá me condenaba a muerte. Pero ahora que ya no estoy bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu, entonces ahora hay una Torá en mi vida. Es una Torá que ha cobrado vida en mi corazón. Unas nuevas leyes. Mira, el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, nos dijo que si nosotros cumplimos solo dos puntos de la Torá, con esos cumplimos toda la Torá. El amar a Dios
por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo, he cumplido toda la Torá. Porque si tú amas a Dios como a ti mismo, tú no vas a buscar ofender el corazón de Dios. Y si tú amas a Dios como a ti mismo, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, no podrás amar a tu prójimo. Porque ¿cómo dices tú que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien ves? Cumple uno de los dos, esos dos, solo dos. Con dos que cumples toda la Torá. Ahora, la Torá del Espíritu de vida. Es el que me da vida, el Espíritu es el que da vida. Por eso el Señor dice que la palabra está muerta, el Espíritu que da vida. Y las palabras de Cristo son espíritu y son vida. No la letra muerta. Porque la letra muerta yo no la entiendo si no tengo el Espíritu de Dios morando en mi vida. El Ruach HaKodesh, si está morando en mi vida el Espíritu Santo, o el Espíritu de Santidad, si mora en mi vida, Él me lleva a cumplir la Torá. Y aquí nos dice que la ley o la Torá del Espíritu de vida, la Torá del Ruach de vida en Hamashiach, la ley del Espíritu de vida en Cristo, te ha librado, si el Espíritu de Dios está en ti, de la ley, de la Torá del pecado y de la muerte. Por eso Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Remelega una Yeshua Mashiach. No hay condenación. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó el precio. Hamashiach pagó el precio. Él te ha justificado y te ha santificado. Te ha dado libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, la ley del Espíritu me libra del pecado y de la muerte. Sigo aquí. El siguiente punto, algo interesante, es que la creación, escucha esto, la creación misma anhela ser liberada. No solamente nosotros. Es que el anhelo de Dios es que todos seamos libres. El anhelo de Dios es que nosotros seamos libres. Ese es el anhelo, el deseo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un amor sacrificial, es un amor universal, es un amor total, personal, único, individual. Es el amor de Dios que quiere que nosotros seamos libres. Pero no solamente quiere que nosotros seamos libres, sino que la creación misma sea libre. ¿Sabes lo que va a pasar en el tiempo del milenio? En el tiempo del milenio, ya la iglesia ha sido levantada. Cuando el Señor venga a levantar su iglesia, que está muy cerca la venida del Señor, de esto estoy convencido. Cuando Él venga a levantar su iglesia, después de que levante su iglesia, después de 3 años y medio de tribulación, habrán 3 años y medio de gran tribulación, cuando la iglesia del Señor, la Keilah de Adonai, ya no estará sobre la tierra. Después de esos 3 años y medio, Él volverá con poder y con gloria, y todos sus santos ángeles con Él. Y vendrá a reinar, y se sentará en el trono de Jerusalén, porque en Sión, que es la ciudad de Jerusalén, allí donde está el monte del templo, ese es Sión. Cuando el Señor venga, va a reinar desde Sión, porque de Sión saldrá su palabra, su debar y la Torá del Señor de Jerusalén. Por eso mucha gente dirá, venid y subamos al monte de Sión, a la ciudad del gran rey, porque de Sión saldrá su palabra y la Torá del Señor de Jerusalén. De allí saldrá. Allí estará reinando Hamashiach. ¿Y sabes qué va a pasar con el buey y con el león? El buey y el león comerán paja.
y vivirán juntamente, y la serpiente no dañará a nadie. El niño jugará sobre el nido de la serpiente y no pasará nada, porque la creación, mi amado hermano, mi amada hermana, será liberada. Ahora la creación está pidiendo ser liberada. Romanos 8, 21 y 22 dice de la siguiente manera: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma, porque la creación cayó bajo maldición cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre se ensoberbeció, cuando el hombre se levantó contra Dios, quiso hacer su voluntad, cuando el hombre le obedeció a Satanás, le desobedeció, él quedó en esclavitud, y la creación también quedó bajo esclavitud, y la creación misma será liberada. Mira lo que dice el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación, toda, no una parte, toda la creación, dice, gime a una, y está con dolores de parto. Dice, gloria a Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime. Es con dolores de parto. ¿Sabe lo que es los dolores de parto? Las mujeres lo saben, los hombres no. Los hombres no sabemos lo que es dolores de parto. Pablo sí creo que pudo sentir dolores de parto. Los hombres no sentimos dolores de parto. Pero la mujer sabe lo que es un dolor de parto. ¿Quién como la mujer para saber qué es eso? Gime, está gimiendo, está dolorida y gime. Aún está con dolores de parto, deseando ser liberada. Pero cuando sea liberada, ese dolor pasará. Como cuando la mujer gime y está con dolores, pero cuando el niño nace, olvida los dolores. Ha pasado. La maldición ha terminado. Porque el Señor ha vencido. Porque el Señor mismo reinará y gobernará las naciones, las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasija de alfarero. Quiere decir que va a regir con una Torá justa. Con leyes justas, y será un reinado de paz total. Esa es la paz total, porque el Señor no vendrá a hacer concesiones con el enemigo. El Señor no va a venir a hacer concesiones con el enemigo. No se va a sentar en una mesa de diálogo con Satanás. Hay gente que se sienta en mesas de diálogos con el enemigo, con el adversario, y se rinde ante el adversario. El Señor no va a venir a eso. El Señor vendrá, atará a Satanás, y Satanás estará atado por 1000 años. Y la creación misma será libertada, lo mismo que nosotros. Eso es ser, anhelamos, no solo nosotros, no solo Dios anhela. Nosotros debemos anhelar ser libres. Si no eres libre, necesitas ser libre. Necesitas al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no, estás en esclavitud y estarás alejado de Dios, y vas a ir a la más terrible y horrenda condenación, que es lo que Dios no quiere. El infierno, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, el infierno es real. Y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que rechacen el amor de Dios, el regalo de Dios, y prefieran vivir bajo sus malos deseos, tristemente tendrán que ir a pasar una eternidad sin Dios. Ya no habrá esperanza.
La esperanza está aquí sobre la tierra. La esperanza está aquí hoy y ahora. Ahora, cuando ya mueras, no habrá esperanza. Ni habrá quien pague rezos por tu salvación. Ni habrá quien se bautice por ti para que seas salvo. Está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Ahora, gloria a Dios, sigo aquí. El siguiente y último punto que quiero tocar es que donde está el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Libertad, verdadera libertad. No hay otra. No hay más. La verdadera libertad. Mira lo que dice, gloria a Dios, 2 Corintios, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Es bien interesante. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3, 17 de la siguiente manera. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque Adonai es el Ruach. Y donde está el Ruach de Adonai, allí hay libertad. Mira esto. Dice el Señor, la palabra para el Señor en hebreo es Adonai. Y ese Adonai se utiliza solamente, no solamente, pero explícitamente para dirigirse a Dios, a Elohai. Adonai, el Señor. Y la palabra espíritu es Ruach, que podemos traducirlo como aliento de vida. Ahora, el Ruach, o el Espíritu Santo, el Espíritu Santidad, el Ruach HaKodesh, es Dios. Mira lo que dice aquí. El Señor es el Espíritu. El Señor y el Espíritu uno solo son. El Señor es el Espíritu. O sea que cuando el Ruach HaKodesh viene sobre nosotros, y ha venido sobre nosotros cuando hemos sido libres del pecado y de la muerte, ha venido sobre nosotros cuando lo hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo, a Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador. Ha venido cuando hemos nacido de nuevo, ha venido sobre nosotros para darnos un soplo de vida y vida eterna. Ahora, aquí con el Espíritu Santo en nosotros, entonces también está el Señor, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Qué dice el Señor? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad, mi amado hermano, mi amada hermana, es algo que todos los seres humanos anhelamos. Hay personas, como lo decíamos desde un principio, que están oprimidas. No solamente oprimidas por el diablo, sino oprimidas por regímenes dictatoriales. Y esas personas están anhelando ser liberadas. Pero cuando tú tienes al Señor en tu vida, cuando tú le has entregado tu vida al Señor, el Señor te da libertad verdadera. Y cuando tú eres libre, verdaderamente libre, conoceréis la verdad será libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando eres verdaderamente libre, espiritualmente hablando, eres libre físicamente hablando. Ahora, Pablo dice, si eres esclavo, hablándolo físicamente, y puedes ser libre, procura ser libre. Nosotros estamos orando por libertad para los pueblos.
Estamos orando para la libertad de las naciones por los regímenes de opresión que tienen. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser libres físicamente y para que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada en esas naciones. Para que haya una libertad de expresión, para que haya libertad de culto. Pero ahora, nosotros que hemos sido libres, espiritualmente hablando, tenemos el gozo de la salvación. Y sabemos que nuestro fin es nuestro fruto es la santificación y nuestra finalidad la vida eterna. Un día, mi amado hermano, nosotros partiremos de este mundo. Nos iremos a la presencia del Señor. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Hamashiach, y el morir es ganancia. Nosotros podemos decir confiadamente que el día que el Señor venga a llevarnos, que nos venga a llamar, sabemos a dónde vamos. Sabemos que nosotros tenemos vida eterna porque hemos sido verdaderamente libres. Pero si tú no tienes al Señor en tu corazón, si aún estás en la esclavitud de tus pecados, si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Solo hay dos lugares. No hay lugar intermedio. No hay lugar intermedio. Solo hay dos lugares. Que el Señor lo llama el cielo, el Señor lo llama el seno de Abraham, el Señor lo llama el paraíso, o el otro lugar que el Señor le llama el infierno, el lago que arde con fuego y azufre, el lago de fuego que nunca se apaga, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿A dónde? ¿A dónde quieres pasar tú la eternidad? ¿A dónde? ¿Aún no has tomado una decisión? ¿No has tomado una decisión por Cristo, por Hamashiach? Si aún tú no has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde para ti. Esta noche pueden venir a pedir tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no tienes el convencimiento, si no estás seguro o segura a dónde vas a ir a pasar la eternidad, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, al Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Te invito a que le entregues tu vida en este momento para que tú puedas ser verdaderamente libre. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te quiero proponer en esta tarde. Solamente tienes que cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vieja manera de vivir y hagas de mí una nueva criatura. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por la libertad con la que me has hecho libre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu corazón, que el Señor ha hecho de ti una nueva criatura y ahora estás viviendo una vida nueva. Solamente 3 recomendaciones que quiero darte. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios.
Habla con Dios. Llévale tus problemas, llévale tus necesidades, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tus peticiones. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, si te queda fácil, busca un lugar donde congregarte, un lugar donde prediquen la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea la palabra de Dios y no el predicador, donde el centro de la predicación sea la palabra de Dios y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai dismedeja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Yis Adonai panav eleja veyashem, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar Hashem. Saludamos a todos nuestros hermanos en Colombia, los hermanos que nos escuchan desde allá, nuestros hermanos en los Estados Unidos, allí en Arizona, en Florida, nuestros hermanos aquí en Canadá, nuestros hermanos aquí en Toronto, allí en, bueno, ya se me olvida, en Brampton, allá nuestra hermana Carla, a Manuel, a sus hijos, también a Jenny y nuestra hermana Jenny allá en Scarborough, nuestra hermana Aida, que no sé si todavía sigue viviendo allá en Calgary, a todos nuestros hermanos que nos acompañan, a mi esposa, pues, que también nos acompaña siempre en este tiempo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, a nuestros hermanos en Cuba. Sigamos orando por nuestros hermanos en Venezuela. Ellos necesitan que oremos. Habíamos hablado en días pasados del poder de la oración, de que cuando oramos, creo que fue ayer si no estoy mal, cuando oramos, el Señor obra, la tierra tiembla, las cadenas se sueltan, las puertas son abiertas. Oremos, no dejemos de orar por nuestros hermanos allí en Venezuela, por nuestros hermanos en Nicaragua, nuestros hermanos en Cuba, que ellos puedan ser libres de la opresión de esas tiranías, y que puedan también ser libres de la opresión del enemigo, de sus almas, que ellos puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo, a Rebe Melech, a Onay Yeshua Mashiach. Gracias por habernos acompañado, que el Señor te bendiga y te guarde. Una vez más, Shalom Ubrajá, y será hasta la próxima ocasión. Quizás mañana nos volvamos a reunir, a seguir orando. Vamos a seguir orando, no dejes de orar. No importa si lo haces, te unes a nosotros en oración cuando estamos transmitiendo, pero ora por estas naciones, ora por tus hermanos, ora por la iglesia, ora por Israel, ora por nosotros. Y el Señor conceda las buenas peticiones de tu corazón. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado.